¿Cómo están? El presidente Macri acaba de anunciar que seguramente el próximo dato sobre pobreza que informe el INDEC va a dar un resultado de crecimiento de la pobreza. Es importante que haya un reconocimiento presidencial que, derivado de la política económica del gobierno, hay un crecimiento de la pobreza en la Argentina. Él dice, claro, con la corrida cambiaria, la devaluación y el nivel de inflación que hay en la Argentina, bueno, es lógico que haya este crecimiento de la pobreza, lo que desnuda la inconsistencia de aquella promesa electoral de pobreza cero que luego fue transformada en un criterio de proyecto, de tendencia a disminuir la pobreza en la Argentina, cuando, bueno, nosotros muchas veces dijimos por este medio y discutíamos que la política de concentración del ingreso, de concentración de la riqueza, que promueve la política del gobierno Macri, iba a contramano de la situación de la pobreza. Y se pueden mostrar muchos datos que ratifican esta situación, más allá de la confesión del presidente Mauricio Macri. Una tiene que ver con la situación de los jubilados. Bueno, se ha dado a conocer en estas horas que el ingreso mínimo de un jubilado en la ciudad de Buenos Aires supera los 21.100 pesos. Eso es lo que necesita un jubilado para vivir dignamente en función del costo de su canasta básica. Tiene que ver con alimentos, con medicamentos, con satisfacción de las necesidades de un jubilado en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ni siquiera dos jubilaciones mínimas, como uno pudiera pensar, de un matrimonio de jubilados resuelve cubrir la canasta mínima de un solo jubilado en la ciudad de Buenos Aires, y puede inferirse que pesos más, pesos menos es la situación que pasa en el conjunto del país. La pobreza, por lo tanto, impacta al grueso de trabajadoras y trabajadores jubilados en la Argentina. Ni hablar de la situación que se presenta con el conjunto de los trabajadores. Uno podría pensar en el largo conflicto que a esta altura están llevando adelante los docentes universitarios, que no han empezado el segundo cuatrimestre. Desde el 6 de agosto están en paro. El Ministerio de Educación, que es la patronal de los trabajadores docentes universitarios, acaba de anunciar por decreto un 5,8% de ajuste en el mes de agosto, que se percibe en septiembre y que se suma a un 5% pagado en marzo pasado. Digamos que lo que se está planteando es un 10,8% de actualización salarial, cuando la inflación acumulada de enero a julio acumula un 19,6%. Digamos que queda claro que al gobierno nacional no le importa la educación, la universidad pública en concreto, y aunque viene largo el conflicto universitario y va a continuar siendo largo, porque la perspectiva que ofrece el Ministerio de Educación es no ir más allá de una actualización del 15%. Eso es lo que ha ofrecido hasta ahora. Y obviamente los docentes universitarios dicen, con una proyección de inflación para todo el año que seguramente superará el 32%, que es el máximo establecido para con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, seguramente va a ser más del 32%, con lo cual nadie en su sano juicio puede suscribir un acuerdo de actualización salarial que va a estar por debajo de la mitad de la evolución inflacionaria para el año. Y encima el
el dólar, que es uno de los precios de la economía, sigue aumentando, ya está colocado por encima de los 30 pesos por dólar. Hay que pensar que hace 6 meses, 7 meses estaba en torno de 20 pesos por dólar. En diciembre del año pasado estaba a 17,50 pesos por dólar. Digamos que la devaluación es un tema que impacta en los precios relativos de la economía, afectando a los sectores de menores ingresos, como decíamos, a los jubilados, jubiladas, a los trabajadores en actividad. Hablamos de los universitarios por poner un ejemplo, pero el tema tiene que ver con los despidos que se van generalizando en el Estado y en el sector privado, desempleo, cesantías, suspensiones que generan conflicto social, como es el caso del astillero Río Santiago, que viene acompañado de represión, y ese es un tema muy preocupante. La tendencia no es solo a la cuestión económica social generadora de pobreza, sino que al mismo tiempo genera lógicamente conflicto social de parte de los trabajadores, de las trabajadoras, pero también y sobre todo la respuesta del Estado es represiva. Más que nunca, y pensando en la presencia en la Argentina del Fondo Monetario Internacional, que está llevando adelante la misión de auditar las cuentas nacionales, ver si la Argentina está cumpliendo con el acuerdo suscripto a principio de junio. Eso supone, en primer lugar, la reducción del gasto fiscal, disminuir el déficit fiscal primario. Lo que el Fondo Monetario está señalando es que Argentina estaría cumpliendo con la disminución del déficit primario. Claro, al mismo tiempo se aumenta el déficit financiero porque la Argentina está cumpliendo con mayor deuda y eso genera un mayor costo financiero que tiene que pagar el Estado. El fondo ha recibido en estas horas la visita del triunvirato de la CGT y suena hasta complicado explicar por qué la CGT se reúne con el Fondo Monetario Internacional, si es que en el Fondo Monetario hay alguna mínima posibilidad de ser tocado por la sensibilidad que puede expresar una central sindical, en un momento en donde el descontento social y la protesta y el conflicto lo que demanda es una extensión de la protesta social, sindical. Hay una demanda creciente de paro nacional, compromiso que se asumió a fines de junio cuando se llevó adelante el último paro nacional. La situación de reconocimiento de mayor pobreza de la política económica en curso por parte del gobierno, del presidente, y el conflicto social extendido seguido de represión, demuestra que la Argentina tiene que potenciar la voz popular, la voz de la sociedad, para que cambie la política económica, y en ese sentido se demanda la convocatoria urgente a un paro nacional para contrarrestar la demanda de mayores ganancias, de beneficios, tal como se expresa en la continua corrida cambiaria, se expresa en devaluación recurrente, constante, que afecta el conjunto de los precios y deteriora la calidad de vida de la mayoría de la población. Hasta la próxima.